brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y el Espíritu del entendimiento, el Espíritu de consejo y el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenga la bondad de sentarse. Dice la Escritura que el Espíritu da testimonio, diga conmigo, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Hijos de Dios, por supuesto. No se comunica ni con nuestra alma, ni se comunica con nuestro cuerpo, sino que Dios se comunica con nuestro espíritu. Amén. Por eso, cuando nosotros, hermano, queremos verdaderamente hablar con Dios, tenemos que estar espirituales. Si no estamos espirituales, aunque usted vaya y se arrodille y llore y gima, no le van a abrir la puerta. Amén. ¿Puede usted dialogar con el Espíritu Santo? ¿Puede usted hablar con Cristo? Pero la puerta del lugar santísimo donde está el Padre no se abre. No se abre porque para eso teníamos que pasar dos diferentes facetas, que es la faceta del Espíritu y la faceta del Hijo de Cristo, para poder llegar al trono de su gracia. Y entonces nosotros, hermano, tenemos que hablar con Dios en nuestro espíritu. Luego nuestro espíritu se comunica con el alma y nuestro espíritu se comunica con el cuerpo nuestro. Por eso Dios no le habla a nuestra mente, sino al espíritu de nuestro entendimiento. Amén. Acuérdense, Romanos dice que nosotros, Pablo rogándonos que dejemos las cosas del mundo y que nos acerquemos a las cosas de Dios. ¿Verdad que así dice Romanos? Mejor vamos al pasaje para que no pensemos cómo es que dice, sino que Romanos capítulo 12 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Y dice: no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Por eso me gusta esta versión, porque es bien entendible. Se entiende bien bonito, ¿verdad? Gracias a Dios. Y entonces, hermano, Dios quiere que nosotros nos comuniquemos, que el diseño que Dios ha hecho para la comunicación de Dios para con el hombre, las personas tienen que aprender a desarrollar la comunicación unipersonal, diga comunicación conmigo mismo, ante el espíritu y el alma y el cuerpo. Mire lo que dice Gálatas 5:16. Vaya conmigo a Gálatas 5:16. Vamos un poquito a leer la Biblia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas 5:16. Y dice la Escritura: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Me gusta la versión. Aquí en la versión de las Américas es diferente, ¿verdad que sí? Es diferente como nos dice, pero me gusta esta versión porque dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida.
entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y es lindo porque fíjese que la versión textual cita el espíritu con minúscula, porque no está hablando del espíritu de Dios, sino que está hablando del espíritu del hombre. Siempre que usted mire espíritu con letra minúscula, está hablando de tu espíritu y de mi espíritu. Entonces somos nosotros entonces los responsables de andar en el espíritu. ¿Cómo andamos en el espíritu? Ya que es una buena pregunta. Estando las 24 horas conectados con Dios, alimentando así nuestro espíritu, desarrollándonos. Fíjese que un día, le voy a contar esto, un día Pedro cometió un error y el apóstol Pablo, hermano, lo ubicó en el error que había cometido, porque Pedro creía que él podía judaizar, pero a la vez podía andar con los gentiles en la gracia. Entonces un día cometió un error y entonces Pedro, hermano, recibe, hermano, la corrección de un hombre que había sido delegado por el mismo Cristo glorioso para que lo ubicara. Y como Pedro tenía la autoridad en la palabra, hermano, lo ubica. Pero luego Pedro se va a donde un tal Simón Curtidor y se va a pasarse un par de días, un fin de semana allá con Simón el Curtidor. Y dice que Simón el Curtidor, lo primero que le dijo: Pedro, sería bueno que aquí en esta casa ayunaras y oraras. Y como Pedro era, hermano, acuérdese que Pedro tiene un título: el apóstol de la circuncisión. En otras palabras, el apóstol judaizante, el apóstol legalista. Amén. Ese es Pedro. Entonces cuando llega Pedro, él dice, bueno, vale la pena ayunar, pero un ayuno legalista, ¿verdad? Y entonces sube a la azotea, dice que se postró a orar, estaba orando, cuando Dios le habla, pero ya no a Pablo, sino que Dios le habla al Espíritu Santo. Y le dice: Espíritu Santo, con este cabezón no voy a poder trabajar para que vaya y lleve el mensaje a Cornelio, que es un romano gentil, porque este no va a querer ir. Entonces quiero que trabajes con él. Y entonces viene la oración en el Espíritu. Y entonces Pedro, hermano, sube y de repente como que le da hambre, ¿verdad? Y dice que baja y le dice a la Simona Curtidora, a la esposa de Simón, ¿verdad? Le dice: hija, ¿no me puedes preparar unos frijolitos volteados con unos huevitos rancheros ahí? Y ella empezó a cocinarle, y cuando sintió Pedro el aroma de la comida, dijo: ya es hora de bajar. Cuando iba a bajar, el Espíritu lo coge. Y Pedro dice: voy a entregar el ayuno. Y ahora empieza la bendición. Sube, y cuando sube nuevamente al aposento alto, ahí en la casa de Simón el Curtidor, se desmaya. Dice que entró en éxtasis. Mire qué tremendo es orar en el Espíritu. Y dice que le empezaron a bajar lienzos, ¿se acuerda? Y le voy a parafrasear lo que le estaban diciendo a Pedro. Pedro, yo lo que limpio, yo he limpiado a los gentiles, he limpiado a los romanos, he limpiado a la gente que tú dices que son inmundos, pero no los llames inmundos, porque lo que yo limpio no se le llama inmundo. Y 3 veces, hermano, y fíjense, Pedro en el Espíritu se niega. Y entonces el Espíritu Santo le dice: Dios mío, espérame, voy a seguir trabajando con este cabezón hasta que entienda. Y le bajaron 3 veces. Y aún así le dijeron: Pedro, mata y come. Y de repente dice que en eso estaban cuando tocaron la puerta los 3 hombres, 2 siervos y un militar, hermano, de la compañía romana que Cornelio había enviado por ellos. Porque Cornelio había tenido, hermano, un sueño,
y una visión de un ángel que le dijo, ve con Pedro y él te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces, dice la escritura que mandó a 2 de sus siervos y a un militar. Entonces, cuando tocan la puerta, el Espíritu Santo despierta a Pedro del éxtasis y le dice, ya abajo están los que te están buscando, son gentiles, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. O sea, ya no había vuelta de hoja. ¿Verdad que ya no? Esa es la oración en el Espíritu. Y entonces Pedro dice que llegaron, descienden, y como Pedro tenía hambre, no dijo vámonos, sino que dice que los hospedó. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, usted puede ver lo que pasó, ¿verdad? Y ahí Isaac se va a dar cuenta que Isaac le va a estar poniendo pasajes donde le hablan a Cornelio. A Cornelio le dan una orden. De ahí llegan los hombres estos, los 2 siervos con el militar, tocan la puerta y Pedro los hospeda. Mire, como que fuera la casa de él, hermano. Y no era de él, lo habían invitado. Y dice que Pedro los hospedó una noche. Porque Pedro dijo, estos frijolitos volteados y esos huevitos rancheros, y me los tengo que comer. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de nosotros, hermano, si no comemos, no aguantamos el ayuno? Gloria a Dios. Y entonces, hermano, nosotros tenemos que la oración con el Espíritu Santo es una oración, hermano, donde usted tiene que tener el oído bien abierto. El Espíritu es el que trae la revelación. El Espíritu es el que da la palabra de ciencia. El Espíritu es el que da la palabra de sabiduría. El Espíritu es el que trae las lenguas, el que trae las interpretaciones de lenguas, el que da visiones, hermano. El Espíritu Santo es el encargado, hermano, de sanar a la gente a través de nosotros, cuando nosotros tenemos una comunión con el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, está ahí para enseñarnos, para guiarnos a toda la verdad. Pero nos tiene un equipo tremendo de dones para que nosotros nos movamos en ese fluir del Espíritu. Entonces, dígale a su hermano, te conviene tener comunión con el Espíritu Santo. Por favor, dígale, te conviene, dígale. ¿Verdad? Entonces, en Gálatas le dice, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y entonces, en Filipenses 3, vamos a Filipenses capítulo 3, y en Filipenses 3, voy a leer un poquito la Biblia. Mire lo que dice. Versículo 1. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo y esos mutiladores que se dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más, dice Pablo. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo. Pero dice, como no ha habido otro, fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Verso 7. Antes creía que estas cosas eran valiosas,
pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Verso 8. Así es que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito amor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y el verso 9. Y llegar a ser uno con Él. Yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Y entonces, hermano, Pablo, cuando la palabra de Dios muchas veces es enviada una y otra vez a nosotros por nuestra seguridad, por misericordia y por nuestra propia conveniencia, debemos de ser sabios. Dígale a que está a su lado, tienes que ser sabio para aplicarla e inteligentes para comprenderla. Muchas veces, hermano, pretendemos que nuestros líderes sean nuestros ojos y oídos y nos quedamos en la niñez y en la comodidad, pero, mis amados, es tiempo de madurar. Ya no es tiempo de quedarse, hermano, estático sin leer la palabra, sin orar. Tenemos que empezar a tener una comunión con el Espíritu. Si queremos oír la voz de Dios, usted y yo tenemos que tener una comunión. Tenemos que tener una relación con Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en el versículo 2 dice que en esa época los judíos cristianos intentaban judaizar a los gentiles, pero se refería a ellos. En nuestro tiempo, el mutilador del cuerpo es muchas veces el espíritu de la religiosidad. ¿No le ha pasado a usted? Si no haces esto, no pasa esto. No hay cosa más terrible, hermano, que ser legalista. Pedro era el hombre más legalista que pudo haber en la faz de la tierra. Y en el capítulo 10 del libro de los Hechos, Pedro, hermano, cuando llega y lo reciben, dice que Cornelio hasta se arrodilló y lo adoró. Y él le dijo, levántate, levántate, yo soy hombre también, dijo, como los demás. Pero le dijo, no entiendo por qué estoy aquí con ustedes, porque nunca he entrado a una casa gentil. No me es lícito, le dijo. Imagínense, en vez de decir, muchas gracias, ¿verdad?, por traerme y ser amable y ser condescendiente, les dijo que él no tenía nada que estar haciendo ahí. Y entonces cuando Cornelio le habla y le dice, es que mira, le dice, a mí un ángel se me apareció y me dijo que te mandara a llamar. Y entonces Pedro se acordó y Pedro dijo, y a mí el Espíritu me dijo que me viniera sin no saber cómo me iba a dar. ¿Verdad? Entonces ya eran dos confirmaciones. Ya Pedro no tenía más que hacer. Y dice, bueno, ya me doy cuenta, dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Verdad? Que así como Dios derramó su espíritu derramó la palabra sobre nosotros, así también la está derramando sobre ustedes. Así es que les empezó a hablar, hermano. Y no había ni siquiera empezado a hablar de Cristo cuando dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Empezaron a hablar en lenguas. Y Pedro llevaba 6 testigos, 6 judíos, que también eran igual a Pedro, eran discípulos de Pedro. Y los judíos también se asustaron y dijeron, ¿cómo es esto que está siendo derramado el Espíritu Santo con tanto chapín aquí? ¿verdad? ¿Cómo es esto que se está siendo derramado en México? ¿Verdad? ¿Cómo es esto que está siendo derramado en Honduras y en El Salvador? ¿Cómo es esto? Y no lo entendieron, pero de repente Pedro dijo, bueno, si la palabra de Dios dice que vendrá un bautismo de Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo ya lo bautizó, ahora lo único que les falta es el bautismo de agua. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Entonces a Pedro lo tuvieron que enseñar por el Espíritu. Ya no era Pablo el que lo iba a enseñar,
Porque Pablo no iba a poder con Pedro. Porque Pedro era muy legalista. Pedro era muy judío. Pedro es el apóstol de la circuncisión. En cambio, Pablo es el apóstol de la incircuncisión. Es el apóstol que nos dieron a nosotros los gentiles, los ex gentiles. Porque ahora somos el Israel espiritual. Circuncidados no en la carne, sino en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, una fuerte palmas al Señor. Aleluya. En el verso 3 de Filipenses 3 dice: somos nosotros quien cortamos los deseos de la carne. Cortamos las alianzas. La circuncisión en hebreo es Brit Milach. Brit, alianza, Milach, cortar. Entonces, la alianza de cortar el prepucio interno de nuestro corazón. Entonces, nosotros entendemos esto. Dios en este tiempo nos ha hablado una y otra vez acerca de las alianzas espirituales, pero hermano, nosotros hacemos alianzas almáticas y corporales, pero no alianzas del Espíritu. Y entonces, ¿qué debemos cortar entonces? Porque aún sigue papá insistiendo con lo mismo, hermano, hasta que no, oiga lo que le voy a decir, hasta que no dejemos de hacer las cosas por ley y comencemos a hacerlas por convicción y por amor, en nosotros no habrá vida. Por lo tanto, no daremos frutos. Y seremos como Anás y Caifás, sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero feos por dentro, ¿verdad? Por no decir feos, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. En el verso 4 al 9 de Filipenses 3, confiamos en la carne, nuestros logros, nuestras seguridades, o morimos a ellas y decidimos perderlas, con tal de ganar a Jesús y la fe que proviene de Jesús. Muchas veces como que no queremos confiar en el Señor. ¿Acaso no dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Y todo lo demás, ¿qué dice? Entonces, si el Dios del cielo dice que todo lo demás nos vendrá por añadidura, entonces, ¿por qué estamos nosotros siempre deseando, siempre pidiendo? Porque las oraciones de nosotros, Señor, no he pagado la renta, Padre, no tengo carro, se me quebró el carro. Hijo, ¿has diezmado? No, Señor. Pues por ahí está la paga de no diezmar. Te van a tronar el carro, se va a empezar a tronar las cosas. La bendición de la protección divina, diga conmigo, es mi diezmo. Es mi diezmo. Aunque muchos, hermano, en Facebook y en muchas otras redes sociales están diciendo estupideces. Oiga lo que le estoy diciendo. Porque le están enseñando al pueblo a no dar. Y le están diciendo, ¿a dónde dice que tienen que diezmar y ofrendar? Pastores que se quieren llenar de plata. Híjole, hermano, yo solo me escucho eso y yo digo, oro por esta hermana y oro por este hermano, Señor. Ten misericordia cuando los metas en el horno 7 veces calentado. ¿Verdad? Porque son gente, hermano. ¿Qué le dijeron a Timoteo? Yo, por si acaso usted me pide el verso. A Timoteo le dijo Pablo, ten cuidado de lo que enseñas, porque la enseñanza, la doctrina, o salvas a la gente o la pierdes, y te salvas tú o te pierdes tú. Entonces quiere decir que la palabra, la doctrina, la enseñanza tiene mucho que ver. Entonces la sana doctrina es, yo tengo que darle al Señor, porque Él me va a dar a mí más. Y tengo que buscar su reino, pero también su justicia. Tengo que ser un hombre recto. ¿Acaso no dice Proverbios que a Dios le ha placido
bendecir a los justos y a los rectos? I'm sorry. Es Biblia. Es Biblia. Yo por eso les enseño a los jóvenes y les digo, tenemos que ser verdaderos. No sean mentirosos, seamos verdaderos. Porque al ser verdaderos, al ser justos, diga conmigo, yo quiero aprender a ser justo. Porque cuando usted es justo, usted no le va a faltar nada. Todos se lo van a dar. Usted solo va a pensar en un deseo, una langosta al mojo de ajo. Y de repente le va a llegar un cupón donde diga, mire, le estamos regalando una langosta, le estamos regalando un cupón de $150. Para que se vaya a echar no una, sino 3 langostas de una vez. Que se sacie. Amén. Sí, hermano. Mire, yo tengo cupones de comida hasta de $100, $150. Hoy en la noche vamos a ir a usar uno, ¿verdad, hija? Ayer usamos uno que nos dieron. Riquísima la comida, hermano. Ahora vamos a ir a usar otro, porque nos llegan cupones a cada rato. Pero ya con todo pagado. ¿Ves? Entonces yo digo, esto es Dios. Esto es Dios. Fíjense que no me deja ni gastar, el Señor no me deja ni gastarme el dinero con el cual Él me bendice. Quiero pagar y de repente, no, ya le pagaron. Yo dije, ¿cómo no pedí doble? Sí, hermano, usted se ríe, pero es tan verídico. Cuando usted hace las cosas bien, a usted lo bendice Dios. ¿Sí me entiende? Dios se encargará de usted. Yo quisiera que esto a ustedes se les penetrara, no en la cabeza, en el corazón, y empezaran a probar a Dios. Dios es fiel. Dios no miente. Dios cuando dice, te voy a dar, te da. Amén. Sí, hermano. Nunca seas, hermano, codo con el Señor. No seas stingy. No sé si entiende el hebreo. ¿Verdad? No seas pura lata, hermano. Porque cuando se trata de Dios, ay, hermano, $1, uno de a 5. Y cuando tú le pides, va a decir Dios, ¿cuánto dio? $1. Bueno, denle en 10. Cuando tú pides, ¿cuánto dio? 5. ¿Y ya diezmó? No. Bueno, quítenle Los Ángeles y mándenle unos 50 pesos. Y no dólares, pesos. Por eso es que la gente anda, mire, tronándose los dedos todo el tiempo. Pero cuando tú sabes dar, hermano, y cuando tú honras a Dios, no solamente con tu dinero, sino con tu vida, cuando eres recto delante de Dios, Dios se encargará de ti, hermano, de una manera exageradamente excelente. Dios derrama sobre ti el favor de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira, hermano, llevamos a una pareja a Tijuana, porque querían que los lleváramos a Tijuana. En Tijuana quisimos pagar nosotros, ¿cuántas veces? ¿Unas 7 veces? No, espérense, nosotros pagamos, mi esposa y yo. Y hermano, hasta se enojaron con nosotros. No, ustedes no van a pagar nada. El dinero de ustedes no sirve cuando nosotros andamos con ustedes. Bueno, yo decidí, a la tercera vez decidí guardarme mi feria, hermano. Y luego los invitamos a Las Pampas, al restaurante Pampas. Y usted sabe que ahí sirven, no sé cuántos han ido a Las Pampas en Tijuana. Pero ahí te sirven, tú pones verde y en verde te vienen un montón, hasta fila hacen con los asadones, tap sirloin, tap tenderloin, carnita ranchera, hermano, de todo te sirven. Y no paran si no le cambias a rojo. Y las ensaladas y riquísima la comida, hermano. Uno dice, Dios mío, aquí necesito de plano que necesito unos 3 estómagos, ¿verdad? Ahí necesitas ir en ayuno de plano. ¿Ok? Y comes y comes y comes. Y luego el postre, y luego el cafecito, hermano. Mire lo que le quiero decir. Oiga lo que le quiero decir. No nos dejaron pagar otra vez. Y yo dije, Dios mío, yo lo único, salí
Salí, creo que llevaba como $200 en mi bolsillo. Y lo peor que cuando ya me bajo me dice, tome, eso es para usted. Hasta ni le dije a mi esposa para no darle la mitad. Cuando lo vi, hermano, no le estoy mintiendo, $500. Entonces, comí, bebí, hasta fuimos al VIP, al cine así, mira. Que yo me estaba durmiendo porque fuimos a ver una película que no me gustó mucho, porque, mamá, que no te gustó a ti tampoco, ¿no? Entonces, lo que le quiero decir, rectitud. Cuando tú eres recto, cuando tú eres dadivoso con Dios, Dios se encargará de ti. Y te van a enviar, vas a ir a los mejores lugares y vas a regresar platudo. Aleluya. Pero mire, hermano, lo que dice la palabra. Dice que nosotros no confiamos en la carne y tenemos que decidirnos a perder esas cosas para que su justicia se active. Es indispensable entregarlo todo, estar a cuentas con nuestro adversario. Mientras vas por el camino, ponte a cuentas con tu adversario. ¿Quién es tu adversario? El diablo. Entonces, si mentiste, ponte a cuentas y dile, Señor, perdóname, mentí. Si cometiste una falta, inmediatamente ponte a cuentas con el enemigo. Acuérdese que él es el fiscal. Amén. Y él te puede meter en la cárcel. Amén. Pero si nos ponemos a cuentas y confesamos nuestros pecados, de Dios alcanzaremos misericordia. ¿Sabe el problema más serio que existe en la iglesia de Cristo? Pecan y por vergüenza no vienen con su pastor a decirle, pastor, vi una vieja que, híjole, mano, me despampanó. Y pastor, ¿qué cree? La codicié. Bueno, y eres un adúltero. La palabra dice que al codiciarla cometiste adulterio. Ven, hijo, te vamos a fumigar. Ahí tengo el spray, ¿verdad?, que te fumiga, y la palabra que te pone en orden. Entonces tenemos nosotros que ser verdaderos. Tenemos nosotros que confesar nuestros pecados. Tengo una mala noticia. Vas a seguir en ese cuerpo de corrupción. Pero también tengo una buena noticia. Vamos a ser transformados. Amén. Y los cuerpos que nos van a dar, hermano, esos no pecan. Son cuerpos santos, gloriosos, dice la palabra. Amén. Pero mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener problemas, hermano. Ojalá que cuando caigas, vengas inmediatamente y me digas, pastor, me caí de la nube en que andaba. ¿Verdad? Gálatas 4, vaya conmigo a Gálatas 4, del 1 al 7. Piénselo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniéramos a Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos del mundo. Sin embargo, verso 4, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Verso 6, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Verso 7, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero.
Un aplauso al Señor. O sea que no somos llamados a la esclavitud. Somos llamados, hermano, a ser hijos. El hijo conquista. El hijo gobierna. El hijo se comunica con su padre a través de su espíritu. Y mire que estoy hablando del espíritu del hombre, no estoy hablando del Espíritu Santo. El hijo se comunica. ¿Por qué cree usted que Eclesiastés dice que todos los espíritus son del Padre y retornan al Padre? Y dice Hebreos, dice, Él es el Padre de los espíritus. Entonces, papá es el que nos conoce. En Dios aprendimos antes de la fundación del mundo, antes de que todas las cosas fueran creadas. Papá nos enseñó. Solo que cuando venimos aquí entramos en una amnesia terrible que no sabemos ni quiénes somos, hermano. Pregúntele a un joven quién es y le va a decir, yo no sé qué quiero ser. ¿Por qué? Porque tienen amnesia. Pero cuando uno empieza a hablar de Cristo y aprender de Cristo y a ser discípulo de Cristo, uno como que se le va abriendo y se le va quitando la enfermedad de la amnesia y, hermano, el Alzheimer se le va. Alzheimer espiritual. Y usted empieza a decir, ¿yo? Sí, tú. Entonces, pastor, yo no soy de Honduras. No, soy del séptimo cielo, hijo. De veras, pero entonces ya no puedo decir que soy hondureño. Ya no. Entonces ya no soy salvadoreño. Tampoco. Pero pastor, yo soy mexicano. Tampoco. Eres de arriba. Ya no pienses, es que soy chapín. No pienses en eso. Mejor quítate ese sobrenombre. Dile, ya no me digan chapín. Díganme hombre espiritual del séptimo cielo. Porque eso es lo que somos. Somos hijos de arriba. De lucha. Por eso a mí me cae mal, hermano. No, mi patria. Pues tu patria, quédate con tu patria y te quedas aquí a la gran tribulación si quieres. Pero yo me voy. ¿Verdad? Me voy. Se me hace tarde hoy. Hermano, yo me voy a ir, hermano. El que quiera ser salvadoreño, que se quede. El que quiera ser mexicano, que se quede. Porque ellos mismos escogieron su tierra, su terruño. ¿Sí o no? No, pastor, es que usted no conoce Guadalajara, es como el tercer cielo. No creo. Como dijo un argentino, si Dios hubiera hecho la tierra, el cielo en la tierra, lo hubiese hecho en la Argentina. Me le quedé viendo yo, de repente empezó a llover y empezaron los rayos. No te preocupes, es Dios tomándome fotos. Orgullo, hermano. Altivez. Perdón con los hermanos argentinos que me están viendo, pero por favor bájense del caballo porque Dios no viene para Argentina. O por lo menos a poner sus pies. Él viene a Sión, a Jerusalén. Él viene allá, desde allá, y ahí vamos a estar nosotros, fíjese, en Jerusalén. Mira qué bonito es Jerusalén, hermano. Jerusalén es como que usted llegó a su rancho, hermano. Niños panzones llenos de lombrices, panes en canastos llenos de moscas, hermano. Carne ahí, hermano, la carne llena de moscas también. Y usted la compra y va a tener que irla a lavar con jabón y lejía, porque si no le va a pegar una tifoidea terrible. Pero así es Jerusalén. Jerusalén es como nuestro rancho. ¿Me entiende? Hermano, usted va a su país y raspados, y usted sabe, minutas le dicen los hermanos de allá de Salvador, su minuta, su chuco, en la calle, hermano. Están queriendo quitar a los que están vendiendo ilegalmente en México.
Hermano, que no es rico comerse un taquito que ahí usted está viendo que le están rebanando, hermano, se lo están metiendo y hasta le echan, hasta con estilo le tiran el abocado y le dice, ¿cuántos te enchilo? Enchíleme 3, por favor. Aleluya. Y usted está ahí, hermano, comiendo con papel, ni siquiera con servilletas, con papel, de ese papel, ¿verdad? De imprenta. Aleluya. ¿Ah? Y usted dice, un agua, y el agua está topada de moscas encima, hermano. Pero usted ya tiene las defensas que no le van a hacer daño. Amén. ¿Por qué cree que los niños comen tierra? Comen gusanos. Un niño, usted lo deja así, él anda feliz en la tierra agarrando de todo, hermano. De lo que quiere se lo mete a la boca, ¿sí o no? Déjelo porque está creciendo sus defensas. Amén. ¿Acaso usted y yo no somos terrenos, pues? El cuerpo, estoy hablando del cuerpo. Este cuerpo, hermano, es terrenal. Pero ahí andamos, hermano, con antibióticos y que, ay, yo no quiero eso, ay, que lo otro, ay, que al hospital. Mire, déjese de cuentos, hermano. Mejor váyase ahí a ver las plantas, porque las plantas lo sanan. ¿Sabe quiénes son más inteligentes en sanar su enfermedad? Los chuchos. Usted mira, los chuchos se andan viendo la hierbita que ya saben ellos que los cura. Y ahí están comiendo la hierba. Y al ratito se les fue la diarrea. Pero nosotros allá andamos. Tómate una Imodium. Tómate una, como que fuéramos, hermano. Somos hechos de tierra. Y lo terrenal es lo que nos va a sanar. Amén. Estoy hablando del cuerpo. Ahora, si estamos enfermos del alma, entonces es Dios el que sana el alma. Amén. Es su Santo Espíritu el que sana el alma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces, hermano, el hijo conquista, el hijo gobierna, se comunica con su padre a través de su espíritu. El hijo no hace alianzas con los enemigos de su padre. Somos la circuncisión. El hijo es heredero, por tanto dispone de todas las pertenencias de su padre. Diseños, ángeles, frutos, entendimiento, el Espíritu de Dios, dones del siglo venidero. Nosotros disponemos de todo eso. Para ser heredero es necesario cumplir una mayoría de edad. Para heredar el principado del trono debemos de madurar. No nos pueden dar nada si no hemos madurado. Imagínense que nos dieran los poderes del siglo venidero. Ese me cae mal. Desecho, hermano. Solo porque me caía mal. Y este se sentó en mi lugar. Hermano, somos poderosos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no nos van a dar eso si no maduramos en el Espíritu. Si usted no crece, no le pueden dar, hermano, las cosas que Dios tiene. El hijo dice lo que oye decir al padre y hace lo que ve hacer a su padre. El hijo piensa con mentalidad de reino y está al servicio del reino. ¿Usted ha visto a los hijos, hermano, del príncipe Charles, que le tocaba el reinado después de la reina Isabel? Pero como tuvo hijos y se casó, ahora los hijos son los precederos del reino. ¿No los ha visto? Pero miren los hijos, ahí andan de militares, hermano, y tienen que ir a hacer su servicio militar. Y ahí andan, hermano, por todos lados, hermano, agarrando niños de Somalia, que ya los huesitos, y ellos andan viendo a quién le hacen el bien, a quién van, porque ellos, hermano, son los que están trabajando para el futuro reino, para que miren que Inglaterra, hermano, no solo está viendo de que, ay, el hijo tiene plata, no se mete con la chusma, y no son niños fresas, ¿verdad? Chusma. No, hermano, mire qué enseñanza
qué enseñanza más descarriada, hermano. ¿Ah? El Chespirito ha de estar, a saber si se debe estar quemando el Chespirito por andar enseñándole mal a México, hermano. Y todos esos artistas que le enseñan mal a la gente. Hermano, si usted mira cómo se desarrolla esta vida, hermano, usted dice, Jesús lo dijo, el Padre lo dijo, el Espíritu Santo lo dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Amén. Entonces nosotros tenemos que dar misericordia. Tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser dadivosos, tenemos que ver a alguien que está sufriendo y no tiene comida, hermano, a darle la bolsa de comida. Por lo general con mi esposa, siempre que comemos, como ya estamos comiendo menos, gracias a Dios, poniéndonos cuchillo a la garganta, entonces siempre nos queda comida. Pero nomás vemos, hermano, a un indigente que está pidiendo y dice, trabajo por comida. No, no trabajes, hijo, aquí está, toma. Comidita sabrosa, hermano. De veras, ¿qué hace usted? Mangos, este es para mi lonche mañana, así no tengo que gastar nada. Me la llevo a la iglesia para que no tenga que gastar en ProTemplo. Hermano, cuando uno tiene una enseñanza de codo, es difícil. Es difícil porque si tú no siembras, no te van a dar cosecha. Dice la Escritura que el darle a los pobres es prestarle a Dios. Voy terminando casi. Todo esto suena hermoso y seguramente lo hemos oído y leído ya, pero también realmente lo vivimos. Pregunto, ¿lo vivimos? ¿Estamos viviendo verdaderamente el ser generosos? ¿El bendecir a otros, hermano? ¿Sabe que yo solo escuché con mi esposa? Y lo voy a decir por la enseñanza. Escuchamos con mi esposa que había una familia que se había quedado sin casa. Y de repente otra. Y de repente otra. Le digo a mi esposa, son 3. Entonces ya ordenamos allá atrás hacer shelters. Y ya tenemos la madera y todo, ya empezamos a trabajar para tener shelters bien bonitos, hermano. Donde hayan cuartitos con su silla, su cama y su mesita y su lámpara para que ahí estudien. Y pues baños, tenemos un titipuchal de baños, hermano, ¿verdad? Inodoros. Y ahí tenemos un shower. Quisiera yo tener un shower allá afuera para cuando venga el verano, ¿verdad? Una cortinita y que te des una ducha allá afuera. Pero, hermano, si yo miro la necesidad de mi hermano y no hago nada, ¿de qué me sirve ser predicador? ¿De qué me sirve ser cristiano? ¿De qué me sirve ser, hermano, pastor? ¿De qué me sirve ser, hermano? Porque muchas veces vemos la necesidad del hermano y hermano no tiene unos $10 que me preste para la gasolina. Mira, tengo 10, pero te voy a dar 1. Te voy a dar el diezmo del pastor. Hermano, no le va a alcanzar ni para el autobús. ¿Verdad que no? Ni para el trolley, porque ahí cobran $2.50 y si quieres el pase del día son $5. 7 son ya. Imagínense, $7 son ya. Entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo? Porque fíjese que somos hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que vivir como vive el rey. El rey no es tacaño. Vivimos una vida en el Espíritu. Pregunto, ¿estamos viviendo una vida en el Espíritu? ¿Tenemos entendimiento y conocimiento de Dios? Oh, sí, pastor. No, si parecemos hombres cebollas. ¿No ha visto las cebollas? Tamañas cabezotas. Y los cuerpecitos. Una cebolla usted no la puede parar. Porque son cabezonas las cebollas. Tienen conocimiento, pero no tienen entendimiento. Amén. Entonces yo tengo que tener, hermano, conocimiento de Dios, entendimiento de Dios, porque lo tengo. Diga conmigo, yo lo tengo.
Hay un punto de quiebre en nuestras vidas y ese punto, esa ruptura, esa circuncisión es la que va a marcar la diferencia. El Espíritu de Dios está listo para ser derramado en todos aquellos quienes reciban a Jesús como su Señor y a Dios como su Padre. ¿Cómo lo voy a hacer? Buscándole, ya no por religiosidad, sino por amor, por deseo, por convicción. Amén. Usando las herramientas espirituales que Él diseñó para nosotros. Ahí le van las herramientas para el derramamiento del Espíritu. Sujeción a su palabra. Adoración a Él. Ayuno para que, hermano, se le quite lo tragón. Intercesión para interceder por los que ni conocemos. Amén. Y aprendizaje de su palabra. Ser discípulos del Señor. Cuando activamos estos supuestos herramientas en nuestro espíritu, no en nuestro intelecto, nos adentramos en su presencia. Dios anhela que le conozcamos más, de una manera diferente, dejando lo viejo y adelantándonos y entrando en lo que Él tiene para usted y para mí el día de hoy. Dios ya no quiere oidores de su palabra. Dios quiere hacedores. Y para tener comunión con el Espíritu Santo, yo tengo que poner por obra la palabra de Dios. Si yo no la pongo por obra, hermano, por mucho que vengas a la iglesia, por mucho que te arrodilles, por mucho que camines de rodillas y con rodillas sangradas hasta tu santo niño de Atocha, nada va a pasar. Nada va a pasar. Por mucho que quieras, hermano, nada va a pasar. Si no nos metemos a dialogar con Dios Espíritu Santo y a tener una amistad con el Espíritu Santo, no vamos a saber qué va a pasar. Pero el Espíritu Santo dice que nos guía a toda la verdad. Yo les puedo predicar lo que el Espíritu Santo quiere, pero el punto está, ¿lo vas a hacer? ¿Lo quieres poner por obra? ¿O quieres que la vida siga igual? ¿Ah? Yo te lo dejo en tu cancha. Te dejo hasta, no una pelota, te dejo 10 pelotas por si fallas una. Es de ti meterle gol al diablo. De ti depende. De mí depende poner por obra su palabra. Amén. Ya dejemos las palabras que no edifican y empecemos a hablarnos con palabras de bendición. Empecemos a hablar como nuestro Padre Celestial habla, como su Hijo, nuestro hermano mayor, habla. Y empecemos a tener comunión con su Santo Espíritu y le aseguro que usted va a empezar a recibir bendición. En todos los aspectos, bendición. Usted no va a tener ninguna enfermedad. Ese dolor de piernas que tenía se fue. Esa picazón de hongos, hermano, se los pusieron en la pizza y se los quitaron a usted. Dios va a empezar a sanar gente, va a empezar a hacer milagros, va a empezar a hacer maravillas. Cuando yo soy obediente a su palabra, esta casa es una casa obediente al Señor. Esta casa, yo creo, por la palabra que Dios está enviando, sé que nosotros somos de los que vamos a madurar. Amén. Gloria a Dios. Si Él merece toda la gloria y toda la honra. Póngase de pie y le vamos a decir: Dios,